se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, Bueno, buenos días, hermanos. No es un secreto para nadie porque todo lo vemos, las situaciones que se están viviendo, el mundo que se está complicando cada día más para los hijos de Dios. Se nos está prendiendo el fuego cada vez más. Por tanto, bueno, primero vamos a orar y pedirle a Dios realmente que nos hable, que nos guíe, que nos ilumine cómo tenemos que guiarnos en estos momentos tan, pero tan difíciles. Oramos. Amoroso Padre, Dios, glorificado sea tu santo nombre. Venimos ante tu divina presencia, Señor, despojándonos de todo, Señor, de todo apego, de todo aquello, Señor, que nos separe de ti. Si hay algo todavía, Señor, que no hemos logrado despegarnos para tener una unión completa, una unión íntegra contigo, Señor, te pedimos que nos ilumine, nos guíe, nos dé esa luz para poder desprendernos de eso y unirnos completamente a ti. Ser uno en tu espíritu, Señor, que ese yo, esa cosa desaparezca de nosotros, Señor, y podamos, Señor, estar completamente unidos a ti. Así como Pablo dijo una vez que ya no vivo yo, sino que vives tú en mí. Así queremos, Señor, vivir en estos momentos, Señor. Para eso necesitamos de tu espíritu en nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de poder servirte, como decía la hermana. Ángeles quisieran dar el mensaje, sin embargo, a inútiles siervos, Señor, escoges para anunciar las buenas nuevas de salvación. Padre, te pedimos por todas las personas que están escuchando en este momento, para que tu mensaje pueda tocar la fibra de nuestra mente y de nuestro corazón y entender y comprender, Señor, que estamos viviendo en el valle de entrando en el valle de sombra y de muerte, y nunca más que ahora necesitamos de tu vara y de tu callado. Todo esto, Padre, te lo ponemos y te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos aquí un día más para poder estudiar, sumergirnos en la palabra de Dios, para tocar un temita que yo le puse por nombre, y quizás les va a sonar pues extraño el nombre. Se llama Sal de la tumba. Como vaya transcurriendo el proceso del estudio, vamos a darnos cuenta por qué le pusimos ese título. El primer pasaje que vamos a leer está en Sofonías 3, versículo 1 y 2. Y dice así: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. O sea, hay un ay ahí que testifica de que algo doloroso le va a ocurrir porque se convirtió en una ciudad rebelde. Y vamos a ver cuál es la razón de la situación de nosotros, los llamados cristianos que vivieron el pueblo judío, que se llamaba cristiano, sin embargo, no aceptaban las verdades como Dios les revelaba.
Y dice rebelde y contaminada. Pues es un hecho que después de la rebeldía es un hecho que viene inmediatamente la contaminación y la opresión del enemigo, porque dice contaminada y opresora. Ahora en el versículo 2 nos va a aclarar la razón de eso. Dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Estamos viendo que si el mundo está en rebeldía, está contaminado y está siendo oprimido por el enemigo, y nosotros mismos como cristianos hemos vivido, es porque no escuchamos la voz de Dios. O sea, no quisimos recibir la corrección. Y tenemos que aceptar, hermanos, tenemos que aceptar que si venimos de una raza caída después de, de Adán, pues de hecho que necesitamos esa humildad de saber que necesitamos que el Señor nos corrija, porque nosotros venimos totalmente de la cabeza a los pies contaminados y por ende necesitamos un lavamiento terriblemente fuerte para poder desarraigarnos de todo aquello que nos tiene apegados a algo incorrecto. Nos vamos a ir a Oseas 5:4. Y Oseas 5:4 dice así, perdón, terrible este pasaje bíblico porque vemos aquí una condición humana que quizás nosotros mismos a veces no aceptamos, porque dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces vemos una actitud del ser humano donde ni siquiera pensamos en convertirnos a Dios. Porque muchas veces tenemos que preguntarlo, ¿cuál es la razón por la que yo clamo a Dios? Quizás por una enfermedad, por trabajo, por dinero, y muchas razones humanas que no están mal, pero no es la forma correcta. Por ahí podemos irnos metiendo, pero no, porque si Dios no nos concede lo que necesitamos, entonces o nos apartamos, o nos hacemos los indiferentes, o hasta nos enojamos con Dios. Pero aquí dice que no piensan, la palabra que usa es convertirse. Y ahí es donde está el meollo del asunto. El asunto es que si yo me acerco a Él para que Él me convierta, y para convertirme tiene que machacarme definitivamente, porque nuestro temperamento, nuestro carácter es de soberbia, de orgullo completamente satánico. Entonces ni siquiera piensan en convertirse. Ahí mismo en Oseas 4:1, Oseas 4:1 y 2 dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice el 2, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, homicidio tras homicidio se sucede. Para que estemos viviendo un mundo de hurtar, matar, adulterar, es porque se infiltró en nuestra vida la mentira. Y bien claro lo dice el versículo, el capítulo 4 con el versículo 1 dice, porque no hay verdad.
Entonces, al no haber verdad en nuestra vida, algo sucedió. Sucedió que se infiltró la mentira y por ende nos lleva a todas las demás cosas porque voy a vivir una vida de engaño. El problema de esto es que Dios nos está diciendo que la verdad quedó enterrada. Ahora vamos a irnos a Job, al libro de Job, y vamos a darnos cuenta cómo Dios en su infinita misericordia nos revela una situación que está ahí a consecuencias de todo esto, de no querer convertirnos, de no querer escuchar la verdad y de vivir en la mentira. En Job 12:22, y hermanos, yo les aconsejaría que marcáramos este pasaje bíblico, porque dice así: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Entonces, hermanos, si dice que Él descubre las profundidades de las tinieblas, analicemos este versículo pacientemente para darnos cuenta que las tinieblas han llegado a profundidades tan fuertes, tan grandes, tan extremas, que solo Él, no dice que usted ni yo, ni el pastor, ni el Papa, ni la organización, sino que dice que Él descubre. Tenemos que aferrarnos a Él para que Él descubra hasta dónde ha llegado la profundidad de las tinieblas en mi vida, como grupo, en la iglesia y por ende en el mundo. Y dice, y saca a la luz la sombra de muerte. Nos damos cuenta que sombra de muerte es oscuridad, es mentira, es engaño en nuestras vidas, porque la luz que es redada por Él es la que nos va a sacar de ese estado. De hecho, que la Biblia dice que la consecuencia del pecado es muerte. Todos venimos de ahí, todos hemos salido de ahí y esperemos en Dios que termine de sacarnos porque ese es nuestro estado. Ahora, vamos a ir a Daniel un momentito, a Daniel 2, en el versículo 22 también. Y Daniel 2 dice así: Él revela lo profundo y lo escondido. Lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Ahora viene y aclara: con Él mora la luz. O sea, dámonos cuenta que Daniel confirma que hay algo profundo, o sea, es una reafirmación de lo que dice el libro de Job, de que las tinieblas están profundamente escondidas. Y dice, conoce lo que está en tinieblas. Ahora, con Él mora la luz. Estamos bien claros que Él es la única, o sea, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que realizarse de tal manera para poder sacar aquello, porque a veces hay hasta orgullo espiritual, vanidad espiritual, hay ego espiritual muchas veces en nuestras vidas. Y vamos a ir a Isaías 59. Isaías 59, y vamos a ver algo que sucede terriblemente y ha traído como consecuencias
todo esto? Isaías 59, 13 y 14 dice así: el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. O sea, está revelándonos el profeta una condición que es, yo diría, que es parte del ser humano en su forma caída. Y dice el 14, el derecho se retiró, la justicia se puso lejos. Y escuche esto que continúa, que es la parte que nos tiene que hacer temblar, porque dice, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad tropezó en la plaza. Qué terrible, porque si habla de plaza, habla de un lugar público. Y eso indica que los que tenían que hablar la verdad, no la dijeron tal y como es. Y esto se lo voy a demostrar, que esto es así, con Jeremías 23, 15 y 16. Y este pasaje es para hacernos temblar, porque dice así: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. O sea, está hablando a gente que se denomina profeta. Y dice, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Hermanos, esto es un terremoto, porque está aclarando que el mundo vive en una hipocresía terrible a causa y específica de los profetas de Jerusalén. Nos está hablando de que no eran auténticos, que lo que decían y lo que hacían no concordaba. Es terrible porque dice de los profetas de Jerusalén, cuando de ahí debió haber salido la verdad al mundo para opacar las tinieblas. Hoy en día, mi hermano y mi hermana, el mundo está en unas tinieblas, pero pavorosas. Pavorosas que, hermanos, yo he escuchado y me gusta analizar pastores evangélicos, sacerdotes, denunciándose entre ellos mismos. Y qué bueno que se están denunciando y aclarando muchas cosas que se están practicando en grupos de plaza de 4,000, de 5,000 y hasta de más personas. Pero este pastor que denuncia confirma y afirma con una tenacidad el arrebatamiento. Y dicen que de un momento a otro vamos a ser arrebatados. O sea, en toda la verdad que él está aclarando, se está metiendo una mentira pavorosa que es la del arrebatamiento, y nosotros lo sabemos. Ahora, voy a leer el versículo 16 y dice así, de Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dios mío, porque nosotros tenemos la tendencia a hablar de la palabra de Dios, pero en base
a mi condición caída para poder ser aceptado, para poder ser recibido, tanto en el grupo, en la familia, no solo nos gusta que si estamos equivocados y la familia, el grupo religioso, la iglesia nos acepta, nos revise, nos recibe, perdón, no nos marca aquello que está mal, entonces, entonces nosotros nos aferramos a esa mentira que se está diciendo para seguir apegados a una realidad equivocada. Vamos a ir a Job 38, en el versículo 2, dice así: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es una pregunta para que nosotros meditemos, reflexionemos, porque dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Y yo diría en la respuesta, que aquí no la dan, para podernos, que nos pone a reflexionar que nosotros mismos somos los que oscurecemos el consejo. Y lo digo porque nos vamos a ir ahora a Primera de Timoteo 4, 16. Y vemos aquí a Pablo dando un consejo a Timoteo, y me llama la atención lo que Pablo le dice a Timoteo, que es para usted y para mí. Le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. O sea, le está diciendo, lo primero que nada es cuídese usted de usted mismo. Y quizás nosotros nos preocupamos por lo que estamos escuchando en una prédica, cuando el problema soy yo. ¿Por qué? Porque me gusta, me atrae, me halaga, me alegra lo que está diciendo el pastor o el llamado profeta, porque me acepta disimuladamente una condición de la que yo no quiero salir. Y le dice Pablo, cuídate de ti mismo. Y la segunda advertencia que le da es, y de la doctrina persiste en ello. Dice, le da dos cosas en las que Timoteo tiene que cuidarse: de él mismo y de la doctrina. Ahora viene Pablo y le dice, persiste en ello, o sea, persevera en eso. Haciendo esto, le aclara, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo está aclarándole que si él se cuida de eso, se salva él y va a poder ayudar a salvar a los que lo oyen. En 2 de Timoteo, aquí adelantito, 2 de Timoteo 2:19, dice así. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este pasaje nos da dos revelaciones: que para tener el sello de Dios tengo que tener la verdad, una verdad revelada del cielo, porque me dice que Dios conoce a los que son suyos y me llama a apartarme de la iniquidad. Para poder apartarme de la iniquidad, tengo que aceptar,
tengo que aceptar que he vivido una vida de mentira y de engaño. No hay otra razón. Porque en Mateo, vamos a ir a Mateo ahora, en Mateo 18, Mateo 18, 11, dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que sea perdido. Si hemos estudiado hasta aquí que la verdad fue enterrada, y si analizamos que cuando Jesús habló, no fue aceptado por los escribas y fariseos, los sacerdotes de aquella época, que fueron los que lo mataron, es porque lo que se había perdido era la verdad para poder vivir una vida de integridad. Y Él viene a revelar la verdad porque todo lo que se estaba viviendo era una mentira. Vamos a ir a Zacarías. Vamos a ir a Zacarías ahora 8. Zacarías 8, 16 y 17. Dice así: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz de vuestras puertas. Dice el versículo 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. O sea, Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la mentira por una razón muy simple. Cualquier mentira en nuestro corazón, en nuestra vida, nos va a tener atados al enemigo. Y nos vamos a ir ahora a un pasaje bíblico que está en Nehemías, un pasaje bíblico muy revelador, un pasaje bíblico muy aclarante. Recuerde que Nehemías venía después de Crónicas, donde el pueblo de Dios había quedado, pero aterrado, en engaños, en falsedades, en todas las cosas negativas. En Nehemías 4, 10 y 11, dice así: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado. Cuando habla de acarreadores, es Satanás excitando a que se entiende la palabra de Dios con mentiras, porque dice aquí así. Vamos a volverlo a leer. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. ¿Qué será el escombro en un edificio? Ustedes lo saben, que es la basura que queda después de derribar un edificio. Entonces, el acarreador es el que jala el material. Y dice que se había debilitado, o sea, no tuvieron fuerzas para jalar material. Y la verdad quedó enterrada. O sea, en el escombro podemos encontrar el error, la herejía, la superstición, las tradiciones, los errores teológicos. Y dice el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Los matamos y hagamos cesar la obra. Al estar un edificio en ruinas y que no se puede levantar un muro
para defender. El enemigo se infiltra, dice, que no nos vean. O sea, es gente utilizada por el enemigo que se van a camuflar para terminar de destruirnos. En Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 3, ¿sí? 10 y 11. Dice así: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Pablo se está catalogando como un perito arquitecto, o sea, un máster en lo que es estructura. Entonces, hermanos, en un mundo que está lleno de escombros, por donde usted lo quiera ver, y todavía peor en el mundo religioso, donde Satanás se ha infiltrado de una manera, pero bueno, yo no sé, parece que no nos damos cuenta, pero está tan visible la entrada del enemigo, pero nuestra ceguera es tal que no nos damos cuenta. Pero Pablo aquí edifica, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, si hemos edificado mal, ahora tenemos que mirar cómo vamos a sobre edificar. Porque viene aquí el 11 y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está muy claro que solo hay un fundamento. Vamos a irnos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros como creyentes. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos recibir, por fuerte que sea, la verdad, porque esa verdad bien recibida y aceptada es la que va a actuar en tu vida y en mi vida. Y nosotros vamos a leer un pasaje que es muy repetitivo, sobre todo lo he escuchado mucho en los hermanos evangélicos, que está en Isaías 64, Isaías 54 en el versículo 17. Es una promesa preciosa, pero quizás la hemos utilizado para pensar que se cumple muy fácilmente en cualquier persona como nada. Dice así, Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Aquí está la clave. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermanos, para que ninguna arma forjada en mi vida prospere y no se levante ninguna lengua contra mí, tengo que tener muy clara la verdad para contrarrestar ese dardo encendido del enemigo, esa arma que el enemigo está infiltrando. Yo la detecto y la reboto con una verdad. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque ahora nos vamos a ir a Efesios
Vamos a ir a Efesios 4:14. Y vamos a ver el peligro que corremos, porque dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice, vestidos de coraza de justicia. Debemos estar firmes con la verdad. Perdón, hermanos, le leí mal, 4:14. Le leí mal, discúlpeme. Dice así: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. El peligro que usted y yo corremos es que con grandes artimañas y estrategia, Satanás va a infiltrarnos en la mentira y nosotros vamos a ser como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, lo que quiere decir es que cuando oímos un mensaje, tenemos que tener una verdad, o por lo menos hacer los que hacían de Tesalónica, y a investigar si lo que nos dijeron es cierto o es mentira. Ahora sí, porque Efesios 6:11 dice así: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes, y reafirma la palabra firmes, contra las acechanzas del diablo. Si tenemos que estar firmes con las acechanzas del diablo, y Juan 8:44 dice que el padre de la mentira es Satanás, tenemos que tener en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, las verdades y principios bíblicos bien arraigados. De manera que cuando el diablo con su astucia nos presente una mentira muy bonita, que de algo que a nosotros nos agrada, que nosotros queremos escuchar, podamos refutarla aunque nos duela, y ahí viene la negación al yo, para refutarla con una verdad, aunque a mí me duela. Ahí es donde entra Romanos 12:2, que lo que Dios quiere es el sacrificio, la crucifixión de mi vida, que de momento parece así, pero cuando Cristo ya vive en mí, ya es una forma de vida agradable. Nos devolvemos a Efesios 4, ahora en el versículo 29, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna, no dice que una, dos o tres, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cualquier palabra corrompida a veces creemos que son malas palabras, vulgares. No, una palabra corrompida es una palabra que no edifica su iglesia, que no construye. Pablo lo dijo, que él era perito arquitecto. Nosotros tenemos que ir construyendo ese edificio que es la iglesia de Dios, para que Cristo venga a recogerla. En 2 de Timoteo 4, 2-4, dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Redarguye es métase a ver hasta dónde y por qué viene ese mal, de a dónde viene el mal, o sea, penetre hasta adentro. Y reprende y exhorta con toda paciencia, es con perseverancia. De hecho, que para tener paciencia tengo que ser perseverante. Por eso es que
En Apocalipsis 12 ahí está la paciencia de los santos, ahí está la perseverancia de ellos para poder guardar los mandamientos de Dios. Entonces, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Ahora viene y nos da la razón de eso. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, se va a predicar y se va a hablar en tanto yo tenga en mi vida una concupiscencia, algo que la carne agradable, voy a predicar favorable, que me favorezca a mí, y por ende engaño a la multitud. Y dice el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es uno de los mayores, no uno, el mayor peligro que tú y yo como cristianos estamos corriendo, máxime en estos tiempos. Porque si nos vamos a 2 de Timoteo 3:13, dice así, todo 2 de Timoteo 3, yo les aconsejo estudiarlo punto por punto, reflexionarlo, pero el 13, Dios nos hace una advertencia. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea, a como vaya avanzando, acercándonos al final, los engañadores irán de mal en peor. ¿Y por qué le digo como acercándonos al final? Porque en Mateo 24, en el versículo 4, cuando los discípulos le pregunten a Jesús sobre el fin, él lo que contesta, mirad que no os engañen. O sea, la primera advertencia que nos da es que iba a venir un engaño. Y en Mateo 24 habla también de falsos profetas, alza de falsos cristos, y lo más terrible, Mateo 24, donde dice que si es posible, engañará a los escogidos. Ya yo había tocado el tema de que lo que hay en mi corazón es el peligro por donde el enemigo puede engañarme siendo escogido. Tengo que revisarme mi corazón, que deseo carnal tengo apegada, que no me despego de él, porque eso el enemigo lo va a utilizar. Y dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, ellos están engañados y por ende van a engañar a la humanidad. ¿Y cómo lo logra? 2 de Corintios nos dice cómo el enemigo logra engañarnos. En 2 Corintios 4:4, un pasaje dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí vemos la aclaración divina de a quienes les va a cegar el entendimiento, a los que no creyeron, al incrédulo, al que no cree la verdad bíblica. A eso el enemigo son los que va a cegar. Y dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. O sea, ciega el entendimiento porque él logra detectar un apego, hay algo en mi corazón a la que me aferro, hay un cariño mal llevado, hay un ídolo en mi corazón, llámele, pongan el nombre que usted quiera, y entonces me aferro a eso. Y como no creo en la verdad bíblica, entonces, hermanos, aceptar a Cristo y que diga que el que ama más a padre, hermano, esposo, a hijo que a mí, no es digno de mí, no es un mensaje que nos agrada. Empezando por cosas de la familia. Ahora sí nos ponemos a cosas del mundo, bueno, mucho más. En 1 de Pedro, Dios nos reafirma, nos aclara la razón. En 1 de Pedro 2,
1 y 2. Dice así: desechando pues, antes de continuar a leer el versículo, solo la palabra desechando pareciera que no nos dice nada, pero nos dice un montón de cosas. Porque para poder desechar algo yo, tengo que saber que es algo que me va a dañar, que me va a afectar, que me puede destruir. Tengo que tener conocimiento de una verdad para desechar algo que me va a hacer daño. Ahora viene aquí, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora viene el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Para poder que yo haga vida en mi vida, el versículo 1, tengo que aceptar que desde que me inicié en el camino del Señor, yo no acepto leche adulterada. La verdad y solo la verdad es lo único que yo deseo. La verdad y solo la verdad clara es lo único que yo quiero en mi vida. Entonces dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un pasaje sumamente claro, donde el problema de nosotros sigue existiendo y el mío es que nos gusta aceptar la palabra adulteradita, bien escondidita, para que se acomode a lo que yo deseo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Y vamos a ir a Juan 8:12, no tengo tiempo. Juan 8:12 dice así: otra vez, o sea que ya lo había hecho, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Yo creo que más claro no puede estar, porque él está diciendo que el que lo sigue a él va a tener la luz que da vida. O sea, que hay luz que no da vida. Ojo peligroso. Hay luz engañosa. Hay luz que nos puede asombrar tal vez, pero que no es la verdad, porque dice que el que lo sigue, ¿a dónde fue Cristo? Hasta morir por la verdad. Y aquí mismo, en Juan 5, ahora en el versículo 24, dice así, y es Jesús nuevamente hablándonos. Dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra pasará de muerte a vida. O sea, que lo que decía Job 12, que hay tinieblas profundas. En Juan 3, aquí mismo, ahora nos vamos a ir a Juan 3, va a darnos cuenta por qué tú y yo no hemos pasado de muerte a vida total. Porque dice Juan 3, y nos da el mismo Jesús la razón que es la que nos tiene hundidos en las profundidades de las tinieblas. En Juan 3:19 dice así, ojo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, él vino a aclarar cuál es la verdad. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y da la razón, porque sus obras eran malas.
Porque que Dios nos saque la basura, la corrección, la corrupción, perdón hermano, en la que hemos crecido y hemos vivido, no nos gusta, porque se nos va a revelar la porquería de ser humano sin Cristo que somos. Dice el 21, el 20, perdón, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuál es la razón de que no vamos a la luz? Para que no se nos desprenda, para que no se nos reprenda las obras malas que tenemos. Nos apegamos tanto a las cosas de este mundo, nos apegamos tanto, hermanos, que uno ve la gente desesperada, pero desesperada por la vacuna, sin darnos cuenta, ni siquiera sabemos por dónde es que ha venido esa vacuna, para qué ha venido. Y les digo yo, Dios mío, no hemos entendido que con vacuna y sin vacuna nos vamos a morir en el tiempo que Dios disponga. O sea, tú y yo tenemos un tiempo limitado, a excepción de que seamos de los parte de los 144,000 y nos mantengamos con vida, pero aparte de esa regla, todos, desde el instante que nacemos, estamos destinados a la muerte. Y hemos visto por las noticias que la vacuna no garantiza de ninguna manera que la enfermedad no nos dé. Da y hasta peor a veces, pero nos aferramos no a Cristo, sino a una estabilidad, a una medicina que el mundo ofrece. La vacuna que el mundo necesita está en segunda de Crónicas 7:14. Esa es la vacuna. Era el arrepentimiento, la conversión, pero en lugar de estar sucediendo eso, las cosas están empeorando. En un video que vi, presentado por un señor, donde las feministas, no sé si en España, se levantaban con los ojos vendados y de todo, pero lo que más me llamó la atención fue cómo ellas culpan a Dios de su nacimiento. Y lo más terrible es que si Dios les permitió nacer, ¿por qué no les permite ahora hacer lo que ellas quieren hacer? Qué terrible, hermanos, lo que estamos llegando. En Mateo 5, vamos a ver el secreto. Mateo 5 dice el secreto, Mateo 5:6, de lo que necesitamos. Esta es la vacuna, esta es la medicina y esta es lo que el mundo necesita, tú y yo. Dice el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Realmente hay sed? ¿Hay hambre de justicia? Realmente es desesperante cuando yo me imagino una persona que ha durado 8 días sin qué comer. Esa desesperación de comerse algo, porque somos conscientes que estamos en la tumba y que los predicadores nos han enterrado y el mundo es un cementerio ambulante. Tenemos sed, hambre de esa justicia que el mundo requiere. En el Salmo 43, y ya voy terminando, hermanos, porque el tiempo yo creo que se me está yendo. En el Salmo 43, precioso salmo,
Dice Salmo 43 en el versículo 3 dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte. O sea, la luz y la verdad, la luz revelada por la verdad es la que me va a conducir al santo monte. Pero resulta que Marcos 7, en el versículo 9 y 13, nos revela un peligro. Dice así, pues en vano me honra. O sea, lo mismo que he venido desde el principio, lo están que honrando. Pero él dice, esa honra que me hacen es en vano. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Y en el versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermano, qué terrible, porque de esa parte hemos venido, de las tradiciones de nuestra familia, y sin darnos cuenta, las venimos, nos aferramos a ella. Y en Mateo 12, 35, en Mateo 12, 35, dice esto, hermanos. Un pasaje también muy repetido, pero quizás no le hemos puesto la atención debida, porque dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. La pregunta aquí es, ¿cuál es tu tesoro? Precisamente que tenemos que sacar desde el fondo del corazón. Para muchos hermanos, los tesoros de la palabra se mantienen ocultos porque no buscamos con perseverancia. Y lo vuelvo a repetir, para muchos los tesoros escondidos de la palabra se mantienen ocultos. ¿Por qué? Porque no buscamos con perseverancia, porque dice que de mi corazón es donde salen las cosas buenas y malas. Leímos antes que si buscábamos con hambre y con sed, íbamos a ser saciados. ¿Qué es lo que tú buscas? En Isaías 38, Isaías 38 dice así, en el versículo 19, dice, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. O sea, Dios a sus verdaderos hijos les va a dar la verdad. Y si usted se va a Apocalipsis 7, de los 144,000, una de las características que ellos tienen es que en ellos no hubo en sus labios no hay mentira. En el Salmo 145, Salmo 145, dice en el versículo 4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. O sea, estampa su marca en los que lo obedecen de cada generación.
nación. En el Salmo 78 vemos y confirmamos lo que acabamos de leer en Marcos, del corazón, del tesoro del corazón. Dice en Salmo 78, Salmo 78, del 8 al 10. Dice así: y no sean como sus padres, o sea, no sigan la tradición de ellos. Generación contunaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. 10. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Hermanos, estamos viviendo la última batalla infernal, donde el infierno está sacando todas las armas para destruirnos, y si nosotros no disponemos y no sacamos lo oculto del corazón individualmente, va a ser terrible. Porque, hermanos, si perderse en el mundo debe ser terrible, debe ser más terrible perderse dentro de la iglesia. Hermano, el que estudia aprende, el que aprende sabe, y el que sabe puede. Vamos a ir un momentito al último pasaje en Efesios, y con esto terminamos el día de hoy. Efesios 4, Efesios 4, versículo 22 y 23, y con esto termino. Dice 4, 22 y 20. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Habla aquí muy claro que nosotros venimos viciados desde el vientre de la madre a los deseos engañosos. Dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y hermano y hermana, los ojos no sirven de nada si tu mente no quiere ver. Lo repito, los ojos no sirven de nada si tu mente no quiere ver. Hermanos, Dios los bendiga. Reflexionemos, oremos y pidámosle a Dios que entre y nos revele cuáles son los tesoros que yo tengo escondidos en el fondo de mi corazón. Dios los bendiga. Un abrazo de nuevo. Saludes a todos y oramos para terminar. Oramos. Amante Padre, después de escuchar tu voz, arrodillamos nuestra mente y nuestro corazón ante la cruz del Calvario, donde diste tu vida para limpiarnos de toda contaminación, Señor. Ayúdanos, porque solo tu Espíritu en mí podrá sacarme de la tumba a la vida. Revélame, Señor, qué hay en la tumba de mi corazón, que no me he dado cuenta, o tal vez sí, pero me aferro a ello porque me gusta.
Ayúdame a aprender a amar como tú amaste. Ayúdame, Señor, a cuidarme de mí mismo, como le recomendó Pablo a Timoteo. Ayuda a cuidarme de la doctrina, Señor, que me es fundada. Porque, Señor, con terremotos sin terremotos, con huracanes sin huracanes, de una u otra forma va a llegar el fin de mi vida, el día de mi muerte, el día de mi propio juicio. No sé si será hoy, mañana, dentro de 5, dentro de 10 años. Pero, Señor, quiero caminar en tu senda y no buscar atajos, ni aferrarme a doctrinas engañosas para mantenerme engañado sin darme cuenta. Y si me mantengo engañado, voy a engañar a los demás. Y tú quieres y deseas un pueblo que pregone, que como Elías, que como Juan el Bautista, sepan a quién están adorando. Como una vez dijo Elías, escogeos a quién. Hoy queremos, Señor, escogerte a ti. Y que no nos suceda como le sucedió al pueblo de Israel, que cuando Moisés los enfrentó, ellos dijeron, sí, obedeceremos. Pero cuando fueron mandados al desierto, se desviaron a sus propias concupiscencias. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a mantenernos en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a no mirar ni a derecha ni a izquierda, sino a mirarte a ti. Todo esto, Padre, te lo ponemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.